Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PECs para las elecciones del 2021. Hoy día me encuentro con el señor Carlos Enrique Arellano Domínguez, que es candidato con el número 3 de Alianza para el Progreso. Bienvenido, señor Arellano, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches y buenos días en algunas partes del mundo. Gracias, Christopher, por tener la deferencia de invitarme a este programa tuyo y la preocupación de que uno dé su propuesta para toda la comunidad peruana en el exterior. Así es, quisiera comenzar pidiéndole que nos cuente un poquito sobre quién es usted, su historia, y también que nos cuente sobre su trayectoria profesional, si es que ha participado antes en política, cositas así. Bueno, yo soy un muchacho provinciano, soy nacido en el Departamento de la Libertad, en la Hacienda Casagrande. Soy uno más de los 3,5 millones de compatriotas que salieron del país a buscar nuevos futuros para nuestras familias, para poder nosotros cimentarnos profesionalmente, empresarialmente, o en el tema que uno necesitaba salir, ¿no? No es tan sencillo vivir en el extranjero, es bastante difícil, es una situación muchas veces incómoda, muchas veces de dolor y de sufrimiento. Muchos de nosotros, los que ya estamos en esta edad más o menos de 50 y 60 años y que hemos emigrado, y sabemos y conocemos de muy cerca de cómo se sufre para poder buscar un lugar y un espacio dentro de las sociedades donde uno va a querer radicarse, ¿no? Veo con mucha alegría hoy que los jóvenes se están preocupando un poco por el tema de la política y creo que eso es interesante y que nosotros podamos marcarle el camino a ellos, ¿no? Yo hace 28 años vivo en la Argentina, soy empresario, tengo una empresa desde hace 25 años. En el Perú también tenía una empresa dedicada al rubro de la cerámica, la cual he venido continuando acá en la Argentina y por suerte me ha ido bastante bien y he podido fortalecer mi hogar económicamente, mi familia, ¿no? A raíz de eso es que me he involucrado en la acción social acá en la Argentina, dado que en 2 o 3 oportunidades me han llevado detenido por torsión de rostro o por mi forma de vestir, en la cual yo lo veía con mucha desazón, porque si bien es cierto, yo llegué a este país y vine a invertir en este país y dar ocupación a algunos compatriotas míos y también a algunos connacionales de acá de Argentina, ¿no? Algunos ciudadanos argentinos. Es ahí donde yo me involucro totalmente en la acción social y bueno, he desarrollado durante mis 28 años de vida acá muchas acciones sociales que la gente de acá de Argentina sabe, me conoce, quizás en el mundo no, pero sí he participado en muchos congresos por la problemática de los pobres en el exterior, ¿no? Qué interesante. Hay una pregunta que le estoy haciendo yo a prácticamente todos los candidatos, que se trata un poquito sobre lo que estaba pasando en el Perú estos últimos años, especialmente las marchas que se dieron en noviembre pasado. ¿Usted apoyó las marchas y lo que significó las marchas en contra del gobierno de Manuel Merino? Es que nosotros, estando desde el extranjero, quizás, digamos, pasa muy desapercibido el apoyo o no apoyo a la juventud que salió a marchar sobre el tema de la vacancia del presidente Vizcarra y después cuando lo sacaron a Merino, ¿no? Yo soy un hombre demócrata, celebro la democracia y brindo por la democracia. Creo de que en ese momento hubo grupos quizás de poder, llamémoslo entre comillas, que movieron todo para que, bueno, haya una nueva asunción de mando, tal es así que hoy lo tenemos a Sagasti como presidente, ¿no? Si la juventud salió es porque tenía sus motivos y si la juventud salió a protestar es porque estaba cansada seguramente de la terrible corrupción que hay en nuestra patria, ¿no? Hoy no creen mucho en la política, es por eso que uno va seguramente estar en el Congreso de la Nación y va a trabajar de una manera tan transparente y tan sana, ¿no? Yo no necesito estar en política para ganar un sueldo, yo no estoy buscando trabajo. En el relato inicial de mi vida les he dicho que hago empresa desde muy joven, me ha ido bien en la vida y le trato de devolver a la vida, no lo que me sobra, ¿no? Sino todo lo que está a mi alcance para poder ayudar al compatriota. Como te vuelvo a repetir, el tema de la juventud ha despertado
y ha salido a protestar. Lamentablemente hubo la tragedia que murieron dos compatriotas y eso como manchó, digamos, la esencia pura de la protesta, porque en la Constitución Nacional está permitido salir pacíficamente a protestar ante alguna desazón de la parte política, ¿no? Le voy a pedir que me cuente un poquito sobre cuáles son sus propuestas principales que usted llevaría al Congreso para poder beneficiar a los peruanos en el extranjero. Mira, Christopher, nosotros somos un bolsón electoral bastante importante. Somos el segundo bolsón electoral más importante en el Perú, después de Lima. Somos 997.000 electores ahora el 11 de abril, quienes vamos a determinar quién va a ser el futuro presidente del Perú y quiénes van a ser los congresistas, en este caso, por primera vez en la historia democrática del Perú, a raíz de la ley que se aprobó sobre la creación del Distrito Electoral 27, tenemos la oportunidad de elegir a dos, ¿no? Yo le pido a mis compatriotas que me apoyen, que me ayuden a llegar, porque conozco la problemática, sé la problemática y he sufrido, como han sufrido muchos de ellos, para poder progresar y poder situarse en alguna parte del mundo donde nos encontramos, ¿no? Creo de que es necesario tomar un nuevo rumbo en la política. Creo que los rostros nuevos que hoy están postulando, no solamente por los peruanos en el exterior, sino los nuevos congresistas, vamos a tratar de darle otro target, un tipo de transparencia distinta a todos los congresos que han venido anteriormente, ¿no? Soy un convencido de que el Perú necesita nueva gente. Soy un convencido que el Perú necesita nuevos políticos. Creo de que hoy ha noticiado, por ejemplo, sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, es un avance para el Perú. Es ahí donde nosotros vamos a poder, a través de la democracia, cortar todas esas cuestiones corruptas que hay en nuestra patria, ¿no? Dígame, para usted, ¿cuál es la mayor problemática, el tema más importante que ahorita está aquejando a los peruanos en el extranjero? Yo le quiero decir a toda tu vasta audiencia y a todos los que van a ver este hermoso programa, y celebro que estés interesado en los peruanos en el exterior. Yo pertenezco al Partido Alianza para el Progreso, voy con la letra A y el número 3 para peruanos en el exterior. Dentro de mis propuestas, esto es una recopilación de lo que te voy a contar de los 18 congresos a los cuales he asistido de los peruanos en el exterior, que no es invento de Carlos Arellano, sino es la problemática generalizada de todos los 3,5 millones, a pesar de que solamente vamos a votar 997.000. Una de las primeras propuestas es ser sujeto de crédito, ¿no? ¿Qué significa quizás ser sujeto de crédito? Es que cuando uno va al Perú, no tiene acceso a ningún tipo de programa de vivienda, ningún tipo de crédito bancario por no estar en el sistema financiero y económico de nuestro país. Voy a presentar un proyecto de ley para que todos los peruanos en el exterior tengamos las mismas condiciones de acceso a los créditos financieros y económicos que nos brinda nuestra patria. No podemos seguir permitiendo que nuestra propia patria nos consideren peruanos de segunda categoría porque no estamos en ningún padrón bancario. Cuando hacemos un viaje de turismo, nos cobran un excedente. ¿Por qué? Porque tenemos la dirección del extranjero. No, señores, somos peruanos como aquellos que viven en mi patria, ¿no? Esa es una de las propuestas. La segunda propuesta es, vamos a hacer una revisión de todas las tasas consulares en todos los consulados del mundo y con Cancillería nos sentaremos para poder morigerar en los países donde haya verdaderamente una necesidad de hacer una rebaja de tarifas consulares. ¿Por qué no es lo mismo el poder adquisitivo que tienen en Estados Unidos, en Europa, como en Argentina, Chile y Bolivia? Hoy con la pandemia se ha hecho una brecha tan importante de diferencia económica entre nosotros mismos. Quizás en Argentina, con la devaluación que tenemos mis compatriotas, muchos no pueden acceder a hacer un cambio de domicilio, hacer un DNI, quizás hacer una carta poder para recuperar sus aportes de la AFP, de la ONP. Entonces hay que hacer una revisión de todas las tarifas consulares. No solamente una revisión, sino una devolución del 5% de todo ese dinero recaudado en los cónsules, en los consulados donde uno va a hacer un acto administrativo. No hablo de los 3.500 millones de dólares que que enviamos anualmente por remesas casi durante 20 años. Estoy hablando de las actuaciones consulares. Caso Argentina, que ha recaudado casi 900.000 dólares en el año 2019. Y bueno, va a distintas entidades. Bueno, que esas distintas entidades nos den un porcentaje para llegar al 5% para tener
un dinero, un cash flow efectivo a través de un viceministerio o de una Secretaría del Migrante que lo podamos manejar a través de las PCM quizás, para que el compatriota cuando caiga en desgracia tenga de dónde agarrar esa ayuda. Porque hoy por hoy se nos muere un compatriota en Argentina, tenemos que hacer polladas, parrilladas, anticuchadas, campeonatos para ayudar al compatriota, porque el Estado peruano lamentablemente nos ha abandonado y nos tiene abandonado. No sé si ellos se dan cuenta que nosotros somos el segundo ingreso de dinero en efectivo al Perú, 3.500 millones de dólares después de la exportación de los minerales. No puede ser que ningún gobierno haya despertado. Quizás porque no hemos tenido un representante dentro del Congreso que levante su voz de alerta diciendo, señores, hay que mirar a los compatriotas del extranjero que son los que nos ayudan, porque las remesas que nosotros enviamos va directamente al consumo y va directamente, no el total del impuesto general a las ventas, pero casi un 14% va a las arcas del Tesoro Público. Nosotros hemos movido la aguja electoral, hemos colocado presidentes a través de nuestro voto. Esperemos que también este 11 de abril el voto del peruano en el exterior sea importantísimo e incida también en poner a un presidente que verdaderamente se encargue de solucionar los problemas de todo el Perú y que nos incluya a los 3,5 millones de compatriotas. Hemos contribuido, Nelson, Christopher, nosotros, con el 1,4 en el Producto Bruto Interno de crecimiento de nuestro país. ¿Qué hemos recibido a cambio? Nada. Bueno, otro proyecto de ley que voy a presentar es reconocimiento y homologación de títulos profesionales y técnicos para todos aquellos compatriotas que cuando vuelvan al Perú con su título profesional, el Perú automáticamente los reconozca. Si bien es cierto que SUNEDU tiene un convenio con 500 universidades, hay muchas universidades que no están comprendidas en ese acuerdo. Entonces, que el Perú, a través de las instituciones correspondientes y a través de este proyecto de ley que vamos a presentar, inmediatamente cuando el compatriota se presente a esa oficina se le reconozca el título para que no termine trabajando de taxista o de mozo, que no son trabajos medios, sino porque la necesidad te obliga a que te metas a trabajar en cualquier cosa siendo un buen profesional, ¿no? El cuarto punto que vamos a presentar el proyecto de ley es un cambio a la 30.001, que es la ley de retorno, ¿no? La ley de retorno se instruyó y se instrumentó para, digamos, garantizar el retorno a nuestro país bajo condiciones que nos favorezcan en cuanto a llevar nuestros menajes, nuestros enseres, nuestras maquinarias, quizás nuestros instrumentales quirúrgicos, aparatos quirúrgicos de primera generación, porque valgan verdades, Europa y Estados Unidos nos lleva muchos años de diferencia en tecnología. ¿Qué pasa cuando mis compatriotas llevan sus cosas? Se quedan en aduana. ¿Por qué? Porque la ley de retorno, en vez de favorecer, le pone un montón de trabas. Hay que reformar todo el reglamento, quizás, de la ley de retorno para favorecer al compatriota que quiera ir. Si yo un día quiero llevar mi empresa al Perú, voy a ir a dar ocupación al Perú, voy a llevar capital, voy a llevar maquinaria. Pero, sin embargo, también necesitamos que nos exoneren de muchos tributos, como se lo hacen con las grandes empresas transnacionales que vienen directamente a llevarse la riqueza de nuestra querida patria, ¿no? Nosotros, ¿por qué no? Si somos peruanos, también necesitamos un apoyo financiero, créditos blandos para poder crecer, dar ocupación y ayudar a la economía del Perú y que la pobreza cada vez se achique más. Yo te quiero comentar, Christopher, que nosotros los peruanos en el exterior tenemos casi un 11% de gente que está en situación pobre, ¿no? Aunque parezca mentira, por más que vivas en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica, hay compatriotas míos que están en una situación de abandono, que están necesitados de trabajo y muchas veces no pueden acceder al trabajo por muchas cuestiones y han caído en una situación de pobreza. Ese 11% se tiene que cerrar la brecha. Y ni qué hablar, ¿no? Del 40 y pico de nuestra querida patria, ¿no? Es lamentable cuando uno se entera de esas cosas, ¿no? El otro punto que vamos a tratar es un proyecto de ley para hacer convenios bilaterales en el sistema de salud. O sea, si bien es cierto, está el SIS, al cual nosotros no tenemos acceso, porque somos compatriotas que vivimos en el extranjero y cuando uno llega allá, lamentablemente no estás inmerso en el sistema de salud, pasa lo mismo que cuando vas a solicitar un crédito o algo económico para que te brinden, no te lo dan. Entonces vamos a proyectar y vamos a hacer un convenio con las empresas más importantes de salud
del extranjero y del Perú para que nosotros podamos tener una cobertura médica cuando caigamos en desgracia, cuando uno viaja al Perú. No solamente uno, la familia, los hijos, ¿no? Algo parecido al tema de los autos, que cuando uno va al extranjero tiene una cobertura, ¿no? Pagando un poquito más, pero por suerte te cubren las cosas de que cuando tienes un accidente y todo lo demás. Entonces, en el tema de salud, para las personas más necesitadas y también para los niños, ¿no? Perfecto, me parece muy interesante, especialmente lo del tema de salud. Hasta ahora es una propuesta que no se lo había escuchado a otro candidato. Sería entonces una cobertura privada, no necesariamente una cobertura pública. Claro, se puede hacer también, Christopher, un convenio con el Estadio Nacional, con E-Salud, con el CIS, también se puede hacer. Porque, ¿qué pasa? Yo he tenido conversaciones acá con importantes obras sociales, llámese coberturas médicas, y ellos me han dicho, mira, Carlos, sí, con 200, 300 pesos, digamos, o con 50 soles o 60 o 100 soles más por mes, le vamos a cubrir a los asociados que estén en nuestras obras sociales para cuando vayan al extranjero. Hoy por hoy está el famoso Asiscar en el mundo, pero ese Asiscar es eventual, ¿no? Muchos lo usan, pero hay muchos que no lo usan. Viajan sin llevar esa cobertura. Y cuando caen en desgracia, me decía hace poco un compatriota de Estados Unidos que cayó en desgracia y le tuvieron que operar del apéndice. Tuvo que vender su automóvil en Estados Unidos, sacar sus ahorros, porque en el Perú me dice, era tanta la cantidad de dólares que tenía que pagar que si no ponía la plata me moría. Entonces, a través de esa pequeña cuota y ese tratado bilateral, van a tener una cobertura mis compatriotas, ¿no? Seguramente es un trabajo arduo, es un trabajo que de constante diálogo, porque no es de la noche a la mañana, pero vamos a lograr seguramente muchas cosas de las 5 propuestas que te he mencionado para los compatriotas de los peruanos en el exterior, ¿no? Claro que sí. Quiero preguntarle un poquito sobre el candidato presidencial y sobre su partido. Dígame, ¿usted conoce personalmente al señor César Acuña? Como te dije hace un momento, ¿no? Yo pertenezco a Alianza para el Progreso. El año 2010 yo viajé a Lima porque quería ser candidato de alcalde a Caraballo. Yo me he criado en Trujillo, en el Callao, y toda mi juventud y mi desarrollo económico ha sido en el distrito de Caraballo, en kilómetro 20 de la avenida Tupac Amaru, ¿no? El primer distrito creado por República, en la época de la República, ¿no? Fue el primer distrito que se creó. Y lo conozco al ingeniero César Acuña, conozco al partido. Nosotros hace muy poco hemos tenido una charla con el presidente, los 4 peruanos que somos candidatos por el exterior, digamos, exigiéndole y pidiéndole de que nos incluyan, aunque el plan de gobierno ya fue presentado, que nos incluyan en su plan de gobierno ya una vez llegado al poder, llegado a ser presidente. Porque uno presenta un plan de gobierno, pero después en el camino hay cuestiones por democracia que o se hacen o no se hacen. Puedo poner un ejemplo. ¿Quién se iba a imaginar que el presidente Vizcarra iba a salir al Congreso? En el plan de gobierno de su partido no estaba a cerrar el Congreso. ¿Quién iba a imaginar que Sagasti iba a terminar de presidente? ¿No? En su plan de gobierno tampoco están las cosas que está haciendo ahora. Entonces, de acuerdo a la coyuntura del momento, yo creo que César Acuña Peralta es lo que el Perú necesita. Es un provinciano como yo, que ha surgido, que ha trabajado, que ha luchado, y es un provinciano exitoso, exitoso. Es una persona que no necesita dinero para vivir. Al contrario, yo lo acabo de escuchar hace poco y me consta de que él dice, no, yo sin ser presidente trabajo y colaboro para el Perú. Le doy la oportunidad a los jóvenes que quieran ser profesionales con una cuota de 400 o 500 soles, que es imposible casi conseguir una universidad que te cobre esa cantidad de dinero. Creo que César Acuña Peralta va a cambiar el país. Creo que César Acuña Peralta tiene mucho conocimiento en lo que es función pública. Fue alcalde de Trujillo, presidente de la región, fue presidente del AMPE, de la Asociación de Municipalidades del Perú. O sea, es una persona que, digamos, es importante políticamente. Es importante políticamente. Espero que mis compatriotas lo apoyen y también me apoyen a mí marcando la A y el número 3, ¿no? Mire, el señor César Acuña es muy importante para la política del Perú porque
La bancada de APP es una bancada que siempre casi en las elecciones saca de 5 a 10, 15 congresistas, ¿no? Y es una presencia que ya se ha vuelto una parte cotidiana en la política peruana, ¿no? La de César Acuña y de su bancada. Pero hay un pequeño problema, para mí por lo menos, que el señor César Acuña muchas veces ha dicho que sí, 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 ha prometido, por ejemplo, votar en contra de la vacancia presidencial, votar en contra de alguna medida inconstitucional o populista, ¿no? Pero cuando llega la hora de la votación, los votos se voltean, ¿verdad? Y lo que dice César Acuña, que dice, sí, no vamos a votar por eso, los congresistas terminan votando lo contrario. Hay un problema de disciplina ahí dentro del partido y también cómo podemos nosotros, los electores, confiar en la palabra de APP si vemos que se dan estas tendencias donde el voto se voltea. Claro, Christopher, quizás el tema de los 22 congresistas, porque tenemos 22 congresistas nosotros en el Congreso de la Nación del Perú y tenemos la mayoría de autoridades regionales, concejales y alcaldes en el Perú. Somos el partido con casi 250.000 afiliados y con la gran mayoría que están digamos, en las entidades municipales y regionales y congresales pertenecen a Alianza para el Progreso. César Acuña, cuando habla del tema de no votar en para la vacancia, quizás no fue, digamos, en el momento en que se estaba tratando, fue anteriormente. Pero bueno, los medios periodísticos después usaron las palabras de él para llevarlo como si lo hubiese dicho un día antes o con cercanía a la vacancia de Vizcarra, ¿no? Los congresistas no creo que sean ordenados. Por algo, César Acuña se fijó en mi persona, sabiendo que yo soy una persona de trabajo, de lucha, digamos, mi objetivo para llegar al Congreso es para trabajar para el Perú y para los compatriotas que viven en el extranjero. No me está eligiendo para dirigirme mi voto, porque eso no, uno dentro de la coyuntura política, uno no va a permitir esas cosas, ¿no? Yo entiendo de que en la democracia podemos tener nosotros puntos divergentes tal vez en alguna cosa, otra cosa. Hay una pluralidad de opiniones, obviamente, ¿no? Y dentro de un mismo partido también, ¿ya? Pero hay que reconocer de que las acciones que al final tomó la bancada terminaron siendo parte del problema en vez de la solución que se ha dado en Perú, ¿verdad? O sea, esos votos de esa bancada, sin esos votos tal vez no hubieran llegado a los 105, a la valla que se necesitaba para la vacancia, o en otros casos, esos votos tan importantes no se hubieran prestado para terminar aceptando leyes que al final fueron en contra de la voluntad popular, ¿no? Entonces, APP reconoce que tal vez les falta un poquito mejorar su relación con el votante. Yo creo que lo que falta quizás es lo que ha sucedido hace unos días con el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Un poco más de diálogo entre los 22 congresistas para beneficiar al país. ¿Te has dado cuenta que nosotros hemos votado a favor de la inmunidad? Cosa que no ha pasado en el otro partido, que hablemos, por ejemplo, en la gran mayoría en el partido de Fuerza Popular, ¿no? Hay muchos que no quieren, que no quisieron que se quite esa caparazón que tenían ellos de blindaje con la mal llamada inmunidad parlamentaria, ¿no? Creo que Alianza por el Progreso, en toda la gestión de los congresistas, casi el 100%, digamos, que ha legislado en favor del Perú. Quizás en ese momento de la vacancia, bueno, no habrá habido una coordinación adecuada, desconozco el interno del Congreso de los 22 congresistas, lo desconozco, pero no creo que César Acuña Peralta va a entrar a gobernar para perjudicar al Perú. Al contrario, creo que es la persona que tiene la experiencia y la capacidad para poder cambiar nuestra querida patria, ¿no? Una idea que se ha estado hablando mucho es sobre cambios a la Constitución. Algunos dicen que se necesita una nueva Constitución, otros dicen que se necesitan reformas puntuales. ¿Usted qué opina sobre las reformas constitucionales?
Mira, Christopher, la constitución nuestra, la constitución del Perú ha tenido muchas reformas, casi 10 o 12 reformas desde que se creó, ¿no? Que tiene, y hablemos desde del año 93, ha tenido reformas. Yo soy un convencido de que nosotros no necesitamos tener otro tipo de constitución. Lo que nosotros necesitamos es tener gente política, con valores y con principios, gente que tenga puesta la camiseta y la mística del trabajo y del altruismo y del desarrollo social en nuestra querida patria. Si uno no tiene mínimamente principios y valores, creo que eso ya te inhabilita para ser candidato o para ser congresista o presidente, concejal o presidente de región. La Constitución no te va a cambiar. La Constitución te limitará a ciertas cuestiones, pero si tú no eres una persona de principios y valores, creo que por más constitución que haya, no es la solución para el desarrollo del Perú y para que se termine la corrupción. Yo te voy a comentar, yo soy un hijo de padres provincianos y mi madre es analfabeta. Mira, imagínate mi madre cómo me ha educado, con principios, con valores, y yo ya dentro de esa coyuntura familiar he podido estudiar, he podido sobresalir y he podido crecer económicamente y he formado a mis hijos así. Hace 28 años que vivo en Argentina y siempre que voy a tomar un desayuno con mi madre le agradezco haberme formado así. ¿De qué manera? Con el famoso San Martín, con el famoso palo ahí, y todos los días diciéndome hijo al colegio, y yo le podía engañar a mi mamá y decirle, sí, estoy excelentemente bien. Sin embargo, yo casi para cumplir los 17 años, terminé la secundaria y todos mis hermanos también en tiempo y forma y han hecho sus profesiones en tiempo y forma. Mira qué sencillo que es cuando vos tenés una persona con principios y valores. ¿Vos te pensás que a mi madre le interesaba la Constitución o la reforma de la Constitución? No, pues. Es por eso que los políticos de ahora, si no tienen mínimamente principios y valores para poder trabajar en el bienestar del país, directamente que ni se presente, ¿no? Le quiero hacer una última pregunta. Ya se nos está acabando el tiempo. Hay una ley que ha sido muy controversial que recientemente se ha dado en la Argentina, como usted conocerá, la ley del aborto. ¿Qué opina usted sobre esa ley? Y bueno, especialmente porque hay muchas personas en Perú que también han comenzado a hablar sobre el tema. Quizás la Argentina es uno de los, en Latinoamérica y en el mundo es uno de los abanderados, no solamente en el tema del aborto, sino también en el tema de la igualdad de género, ¿no? Argentina, acá se permite casarse con personas del mismo sexo, ¿no? Quizás la idiosincrasia europea que ellos tienen permita de que la mayoría haya optado por aceptar ese tema, ¿no? En cuanto del aborto voy a dar una opinión muy personal. Yo soy padre de una hija de 21 años. Ojalá que nunca pase, pero si en algún momento sufriera una violación mi hija, yo creo que por el bien de ella, exclusivamente por el bien de ella, creo que tendría que ayudarle a asistir para que no tenga algo que no, ella no lo permitió y ella no lo quiso, ¿no? Es muy doloroso que pase en las familias, pasan en muchas familias acá y en todo el mundo, ¿no? Creo que en ese sentido uno no tiene ni que pensarlo. Esto es ya dentro de la ley, dentro de la costumbre, se ha hecho siempre. Dentro de la costumbre en el mundo se ha hecho siempre, se ha practicado el aborto cuando no se ha querido tener, aún inclusive teniendo consentimiento para poder tener traer al mundo un ser querido como es un ser humano, ¿no? Particularmente, te hablo desde padre que soy, desde ese ángulo, ¿no? Después, en el Perú, bueno, nosotros sabemos que somos un país bastante conservador en ese tema, todavía quizás no estamos preparados de repente, porque quizás no ha llegado el momento de que se trate ese tema. Sé que hay otros partidos que están planteando algunos temas al respecto y con el tema de la paridad también, que ha creado totalmente un rechazo, pero seguramente la gente, el compatriota va a ir creciendo, va a ir madurando y en algún momento va a cambiar de opinión, ¿no? O sea, todo lo que esté bien para la sociedad seguramente va a tener el apoyo del legislativo, del ejecutivo, ¿no? Como el tema de la liberación de la marihuana, una cosa así que estaba leyendo de que querían proponer, ¿no? Hay países que lo han aprobado, Argentina, Uruguay,
Entonces, seguramente habría que hacer una revisión, la forma de cómo se aplicó la ley, si en algún momento se pueda dar en el Perú, ¿no? Entonces, por lo que yo entiendo, usted no está completamente cerrado a esos temas, está dispuesto a conversarlos y tal vez hasta votar a favor si es que se presentaran esas propuestas. Sí, todo va a depender de la coyuntura del momento, ¿no? Yo una parte de mi vida también le vivo en Estados Unidos, donde es un país bastante liberal. Argentina también es un país, llámese liberal. Entonces uno va mamando la cultura del país, ¿no? Yo al principio, como criado en el Perú con otros principios, con otros valores, era chocante ver esos temas, pero uno los va aceptando, ¿no? Uno los va aceptando como va aceptando las migraciones que van llegando, como la migración que llega al Perú, ¿no? Creo que los hermanos venezolanos quizás están pecando en venir masivamente sin pasar por un control de migraciones que corresponda, ¿no? Pero no es un problema de los migrantes, es un problema de nuestro Estado peruano que no controla la migración para que sea de una manera formal y con los requerimientos que necesitamos para nuestra patria, ¿no? Así es. Bueno, esas son todas las preguntas que tengo para usted. Le agradezco su tiempo y que se esté dispuesto a sentarse conmigo para poder hablar todos estos temas. ¿Tiene usted algún mensaje de despedida para la comunidad peruana? Sí, Christopher, primeramente agradecerte a ti por este espacio, por este tiempo que me has brindado, que lo más valioso que no se recupera en el mundo, ¿no? Después de la muerte es el tiempo, ¿no? Y celebro y te felicito por tu inquietud, por conocer las propuestas de los candidatos, eres joven, eso es importantísimo. Y a los 997.000 compatriotas que van a votar el 11 de abril, que me voten, que me apoyen, que voy a ser su voz voz y voto dentro del Congreso de la Nación. Voy por Alianza por el Progreso, marquen la A, escriban el 3. Y creo de que la propuesta que he dado es la propuesta de todos los de la problemática de los compatriotas en el mundo. Hay otras cuestiones muy puntuales que no son de la gran mayoría, que se tratará también en su debido momento. Gracias, Christopher, y un gran abrazo para todos mis compatriotas en el mundo. Gracias a usted. Nos vemos.